Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Bien, y vamos a dar inicio entonces a este capítulo de hoy, esta conversación en materia de productividad. Está con nosotros, aquí tengo Francisco Ortúzar Cruz, que es socio de Orca Business Consulting, una consultora chilena, especialista y con gran experiencia en ayudar a las grandes empresas, y no tan solo mineras. Nos contaba ahí en el entretiempo, nos contaba que no tan solo mineras en temas de productividad. Francisco, quiero darte la bienvenida a este programa y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Nancy, muchas gracias por la invitación, gracias Pamela también por la invitación y felices de conversar con ustedes de productividad, algo que nos motiva, que llevamos mucho tiempo en Chile ayudando a grandes compañías en distintos rubros a dar este salto que tanto se requiere. Y de hecho conversábamos ahí también mientras esperábamos esta pausa musical, que hay grandes desafíos y también hay mitos. Y a veces uno piensa que hay que invertir en tecnología y como que dejamos más atrás los temas culturales. Entonces, tal vez si partimos por dónde están, así como un diagnóstico bien crudo de dónde están los principales problemas que están afectando la productividad de nuestras empresas, y de ahí a ver si empezamos a conversar un poquito más en detalle de estos problemas. No, feliz Nancy. Tú hablaste un par de temas ahí. Primero, los desafíos. Pero también, si miramos Chile, yo creo que ustedes lo saben y lo han visto, y sobre todo la minería también, que la productividad no ha subido. Llevamos cerca de 20 años estancados con los niveles de productividad. Bastante, si tú miras, es un plató, lo ha dicho los Ministerios de Economía, el Ministerio de Hacienda, la Comisión Nacional de Productividad, que es un plató en que hemos estado estancados en la productividad. Y hay bastantes mitos en esto, de por qué no hemos avanzado. Y acabamos de sacar nosotros una publicación de los 4 mitos, llamamos 4 mitos, posiblemente hay más, y usted a lo mejor nos va a tirar las orejas porque algunos se nos quedó fuera. Pero te diría que hay 4 mitos grandes en el tema de la productividad. El primero, el que tú dijiste, es que se requiere mucho capital, que es capital intensivo. Te diría que ese es un gran mito. Para llegar a los niveles de Alemania, tú hablaste de los países europeos, de países en minería, un gran referente a Australia, ¿cierto? Para llegar a esos niveles posiblemente se requiere algo de capital. Pero el primer tramo, entre el 40 y el 60% de ganada de productividad, no es necesariamente inversión en capital. Te diría que es mirar los procesos de negocio de las empresas. Y esa es nuestra experiencia en todas las industrias, que el primer tramo de ganada de productividad fuerte es sin capital. Y eso a lo mejor es contraintuitivo. Todos están diciendo que es muy capital intensivo, pero el primer tramo es sin capital. El segundo mito que siempre aparece es que cuando uno es más productivo trabaja más. Y yo te diría que cuando uno es más productivo trabaja menos. Y la Pamela ahí me asiente, pero cuando uno es más productivo no trabaja más, trabaja menos. Y lo hemos visto también en muchas empresas. El tercer mito es que la productividad, solo se queda la empresa con la ganada de productividad. Y lo que nosotros hemos visto transversalmente es que las empresas más productivas mejoran los salarios. Los trabajadores ganan más plata cuando la empresa es más productiva. Y el cuarto mito es que somos poco productivos en Chile en particular porque sacamos la vuelta, porque somos medio flojos. Y es un cuarto mito porque la verdad es que somos poco productivos porque los procesos de negocio no se miran adecuadamente. No es porque los trabajadores saquen la vuelta. Y en eso, seguramente hay otros que tú, Pamela, Nancy, tienen ahí, pero nosotros hemos querido recoger estos 4 para empezar el 2022. Súper, ¿te parece si partimos por esto de mirar nuestros procesos de negocio? Porque
De repente, por ejemplo, cuando son grandes empresas en el sector minero, debe costar hacer una mirada de procesos, así como bien deshuesando los procesos y viendo cómo hacer estos cambios. Y te lo digo porque yo miro los procesos y miro las tecnologías y hay un montón de oportunidades que se pueden hacer, pero pareciera ser que cuesta mirar los procesos de negocio, porque al final el proceso productivo, que en el fondo es como que primara demasiado ese enfoque. A ver si te desafío con esa pregunta. No, es que es súper interesante lo que dijiste, Nancy, porque efectivamente hay grandes tecnologías que se pueden aplicar. ¿Ah? En distintas empresas, en distintas industrias, pues hay tecnología de sobra que se puede aplicar. Y efectivamente esa tecnología mejora la productividad. Lo que pasa es que si no acoplas esa nueva tecnología con los procesos de negocio de la empresa, finalmente vas a invertir mucho más de lo que requieres para dar el salto. Vas a invertir más dinero y te va a costar más llegar a ese nivel de productividad. Entonces, lo que nosotros hemos desafiado a las empresas, y por eso digo que lo hemos hecho transversalmente en todas las industrias, es que primero miremos los procesos de negocio con nuestra gente. Y cuando miramos los procesos de negocio, luego traemos la tecnología adecuada para dar el salto que corresponde en cada pata. No todas las diferentes patitas del proceso de negocio requieren tecnología. Hay algunas que estamos state of the art en tecnología. En Chile tenemos mucha tecnología, pero muchas veces no la aplicamos a su máximo potencial, sino que le sacamos parte de su provecho. Entonces, por eso es que te decía yo que estamos mirando el proceso de negocio primero, ¿ah? Y el 30-60% del canal de productividad viene primero por mirar los procesos de negocio y luego la tecnología, por supuesto, que te ayuda a ese salto que falta. A mí se me ocurrió otro, pero no sé si lo mencionaste porque yo soy tan distraída, pero que me hizo acordar a otros meetings que hemos tenido, otra análisis, y es que la productividad sacrifica personas. O sea, pensamos que mientras más personas, menos productivos, ¿no? Que en el fondo, que es el conflicto con la robótica, por ejemplo, que si ponemos máquinas a hacer cosas, entonces va a reemplazar a las personas, pero vamos a ser súper productivos. Entonces, también ese es un mito, ¿no? Porque y esto no lo llevo a minería, sino que más bien pensé inmediatamente en las empresas del Estado, que estamos acostumbrados a absorber una gran cantidad de obra sabiendo o con una cultura de que eso está acompañado de poca productividad o más burocracia. Cuando no es así, ¿no es cierto? Cuando en realidad uno podría tener gente con mejores skills, más preparados para adoptar tecnología y ser aún más productivo, ¿o no? No sé. Se lo pasa, Pamela, es que yo creo que tienes toda razón, pero hay una variable que en tu escenario la dejaste como fija, y es el crecimiento de la empresa, del país, del negocio. ¿Ah? Cuando tú dejas fijo el crecimiento, las oportunidades de crecimiento, claramente tú dices, si coloco un robot, tengo que sacar una persona. ¿Ah? Pero cuando tú miras esto como un proceso más grande y que efectivamente puedes seguir creciendo en tu empresa. Claro, claro. Finalmente tú no necesitas prescindir de nadie, tú requieres más gente y también requieres el robot. Claro, pero el mito instalado es que no, que automatizar se va a reflejar en sacar gente. Es que ese mito es cuando tú la variable del poder hacer más no la tienes considerada. Claro, no. ¿Ah? Sí. Y tú, efectivamente, en la realidad, tú estás haciendo siempre más. Sí. Entonces, tú cuando haces más, puedes ser más productivo a pesar de tener un robot. Claro, agiliza mucho más. Claro. Sí. Y a la gente, y a tus trabajadores les terminas pagando aún más. Claro, porque son más especializados, tienen más porque son más especializados, exacto, porque requieren más capacitación, porque ese robot también hay que manejarlo, el robot no anda solo. Que ese es el camino hacia el desarrollo, digámoslo, ¿no es cierto? Claro. Tratar de sacar gente en cosas que se pueden reemplazar y capacitar más y tener mano de obra más capacitada. Pero yo te diría que no es sacar gente, sino que es ayudarle a las personas a seguir desarrollándose profesionalmente.
Sí. ¿Ah? Es que ese es un tema súper relevante el que menciona Francisco, porque uno a veces escucha que las estrategias son más con menos, es como que eso es para ser eficiente, ¿cierto? Y se piensa poco en desarrollar talento, en preocuparse de que la organización esté como con todas sus capacidades para sacar el máximo potencial. Y Sí. yo creo que ahí son las estrategias finalmente las que se aplican, las que pueden dar un mejor resultado que otros. Entonces me imagino que tal vez hay sectores que están avanzando mejor. ¿Cuáles son los que tenemos que mirar? ¿O qué se está haciendo afuera que uno podría decir, acá esto podría resultar? Claro. Tú dijiste, Nancy, el más con menos, ¿cierto? Eso te diría que es una involución productiva. ¿Ya? Que de repente hay industrias que están muriendo, ¿ah? O sea, se me ocurre ahora el salitre, ¿cierto? Que a lo mejor es algo minería, pero que tendió a morir porque hubo un cambio tecnológico fuerte, ¿ah? De salitre, ¿cómo se llama? No explotado del suelo, sino que producido. ¿Ah? Entonces, las industrias en involución, posiblemente eso puede hacer algo de sentido. Pero son pocas las industrias que están involucionando hoy día. Las industrias están evolucionando. Entonces, cuando tú tienes un mindset de empresa evolutiva, finalmente tú requieres más trabajadores de los que tienes hoy día, requieres algo de tecnología o robótica, como decía Pamela, ¿ya? Y finalmente vas a producir mucho más, o vas a tener ventas muy superiores, vas a tener más trabajadores y vas a terminar pagándole más a los trabajadores tuyos, porque requieren más capacitación, requieren más conocimiento específico. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día en la productividad. Y te diría que ese es el gran mindset que no hemos logrado como país tener. Siempre estamos pensando que hay una barrera, ¿no? Y Chile es más que de Arica a Punta Arenas o del mar a la cordillera. Tú estás, Pamela, en el mundo tecnológico, ¿no? Yo también por mi vida actual estoy en el mundo tecnológico. Y tú ves que estamos creando negocios. Sí. Entonces, si uno piensa involutivamente, claro, todo se muere. ¿Ah? Pero cuando tú miras los negocios correctamente, hay oportunidades de crecimiento, hay oportunidades de mayor producción o extracción, tú que estás, Nancy, en industria minera, a pesar de que las leyes van bajando y todo lo que, ¿cierto? Sí. Pero finalmente puedes terminar pagándole más a la gente, siendo mucho más productivo y teniendo un mejor retorno para el país o para las empresas. Y si esta es como la propuesta de cómo abordarlo, ¿qué pasa porque si llevamos, no sé, yo creo que son 10 o más de 10 años, 15 años con este plató que decías en términos de productividad, y tal vez esto es como, no sé si vieron la película esta, el Don't Look Up, es como, está ahí el problema, pero no logramos darnos cuenta de que, ok, tenemos que cambiar. ¿Cuáles son los principales, no sé, pues, cambios de switch o a lo mejor las empresas consultoras, y aquí voy a dejar el tema así como sobre la mesa, ¿qué estamos haciendo mal? Porque 10 años, algo estamos haciendo mal. Mira, la experiencia nuestra, nosotros creemos que no estamos ocupando la metodología correcta como país. Y cuando digo no estamos ocupando la metodología correcta, y aquí me voy a hacer trampa en el solitario, pero nosotros recurrimos a muchos consultores expertos en arreglar todo. ¿Ah? O como tú dijiste al principio, creemos que la tecnología arregla todo. Y estamos dándole poca importancia al conocimiento práctico que tenemos dentro de las organizaciones. Le estamos dando poca importancia a los trabajadores de mi empresa. Y el gran cambio de mindset que nosotros hemos visto es cuando, con la metodología adecuada, tú incorporas a los trabajadores a la solución. Y cuando digo trabajadores, esto no es tan solo los de primer nivel, segundo nivel, sino que todos los trabajadores. El gerente general también es un trabajador de la empresa. El gerente general, para estos efectos, es un par del operario más bajo, si tú quieres. ¿Ah? Lo que pasa es que tiene un rol distinto dentro de la organización. Pero están trabajadores.
cuando hablamos de ese hacer y del conocimiento, ahí somos todos los que estamos en el mismo camino, en términos en el mismo objetivo, y ahí yo creo que hay una mirada y que tiene que ver tal vez con la verticalidad que caracteriza al país en general, porque voy a hablar de distintas industrias, esta mirada tan vertical como que de los problemas se resuelven tal vez desde arriba, y no escuchamos mucho a los trabajadores, que es justamente la lógica de Lean o de estas culturas, de estas metodologías de Chingo, que es escuchar al trabajador, escuchar los problemas, cómo los resuelven, y desde ahí empezar a cambiar en el fondo. Pero no tan solo escucharlo, porque hay una semántica ahí. Nosotros hablamos de excelencia operacional. Yo sé que hoy día está poco en boga, porque es mucho más Lean u otros que tú estás diciendo, ¿cierto? Antes se llamaba reingeniería de procesos o Six Sigma, ¿cierto? Pero es el mismo concepto. Pero finalmente no es tan solo escuchar al trabajador, porque eso también tiene una verticalidad en el discurso, que yo voy, escucho y hago. Es escuchar en un ambiente que el trabajador termina ejecutando. No es tan solo la escucha por ser una buena escucha, sino que es dar el espacio para escuchar y ejecutar por parte de ellos. Y te diría que ese es nosotros lo que hemos visto en las empresas que nos ha tocado ayudar. Aquí medio egocéntrico, pero bueno, uno habla de donde puede hablar. Finalmente, las empresas que han logrado entender que las soluciones provienen de los equipos transversales y multidisciplinarios, donde no es tan solo un área específica de la empresa, sino que son todas las áreas de la empresa, como tú dijiste, Nancy, que son los capaces de arreglar esto. Finalmente, se logran hacer estos cambios sustantivos. Estamos hablando de 50% más de ganas de productividad. No estamos hablando del marginal del 2 o 3%. Estamos hablando de aumentos de rentas sustanciales, de 20, 30 y 40% a niveles más bajos. Entonces, finalmente, ese tipo de soluciones son soluciones radicales para las empresas. Y lo que hemos visto nosotros es cuando las empresas lo adquieren como propia, la productividad sigue estando presente en esas compañías. Entonces un poco para reducir ahí, es la metodología de escuchar a los trabajadores, que los trabajadores son nuestra fuente de valor, pero no tan solo la escucha pausada, la escucha vertical, sino que en el fondo la escucha para que ellos puedan hacer los cambios. Es como dejar que también los talentos florezcan, ¿no? Y se desarrollen. No solo son opiniones, sino que los talentos ahí full desplegados para la resolución del problema. Pero qué interesante lo que dijiste, Pamela, a veces estuviéramos conectados, pero en las empresas que aplican esta metodología se dan cuenta que hay talento que ellos no habían visualizado. Y también se dan cuenta que talentos que ellos decían talento no lo eran tales. Pero al final evalúas con los ojos de siempre. Y aquí tienes que evaluar con otra mirada. Claro, y cuando tú logras eso y te vas a la minería, Nancy, que tú me preguntabas al principio, finalmente tú eres capaz de procesar más material por hora, ¿cierto? Porque cuando las leyes disminuyen, finalmente lo que tú tienes que lograr hacer es procesar más tierra. No sé, es muy burdo, pero finalmente es procesar más material para que logres sacar lo mismo. O si te vas a la acuicultura, es como yo proceso más kilos o biomasa de salmón, ¿cierto? Por hora, ¿no? Entonces, en ambas casos no es tan solo la producción ya del material extraído o del salmón que ya se murió, sino que es cómo yo miro el proceso desde los inicios, desde cómo hago la extracción, ¿cierto? Cómo lo transporto, cómo lo proceso y cómo lo comercializo. Entonces, en ambos casos tienes que mirar la cadena completa. Y cuando tú logras mirar esa cadena completa y puedes tener equipos transversales mirando la cadena completa, hay aumentos de productividad sustanciales, pero sustanciales. Súper. Oye, se nos pasa volando el tiempo en esta conversación. La gente, ya se nos fue el primer bloque y tenemos que ir a la primera pausa musical contigo, pero antes quiero, porque también lo habíamos conversado, saludarte porque estuviste de cumpleaños, así que vamos a hacer un feliz cumpleaños. Volvemos al segundo bloque.
Muchas gracias, Nancy.